Ya estamos aquí, ya estamos metidos en el historicón. Ya saben ustedes que cuando suena esta sintonía puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, puede que ocurriera en su momento cualquier cosa, porque aquí lo que hacemos es echar un vistazo al pasado. Y lo hacemos a través de los ojos de Juan Manuel Palomino, el historicón. Juan Manuel, bienvenido. Hola, Emilio, buenos días. Mira, venía yo A ver, reflexionando, no es que todavía le estoy dando vueltas. ¿a qué? A lo de comer muerto de la semana pasada. No, 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 no. Dios, como Dios. Sí, no, bueno, pero aparte de eso. A ver. Tú sabes que a mí me gustan mucho los concursos de televisión Sí, y tal. sí, sí, sí. Y hay veces que preguntan por refranes. Y, Sí. hombre, refranes son de sobra conocidos. Y hay uno que me gusta mucho que es, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí. Bueno, pues aún así hay gente que no lo conoce, ¿no? Sobre todo gente joven. Pero sí que es verdad que hay frases que dan a entender mucho, mucho más de lo que Mucho, dicen, ¿eh? mucho, mucho. Por ejemplo, aquí en España, si alguien te engaña, suele decirse que te han hecho el timo de la estampita. O que te han dado gato por liebre. También, Bien. también, es decir, dar gato por liebre, pues da a entender mucho más de lo que realmente es, que te den gato por liebre, ¿no? Pero ya digo, eso en España. En Estados Unidos hay una frase que se usa que es, te han vendido el puente de Brooklyn. Y no se dice eso por casualidad, ¿sabes? A ver. No, porque se dice porque hubo una vez un señor que lo vendió. No una, No. no dos veces, no. Más de 4.500 veces. Sí. Y esa no fue su única hazaña. Así que esta semana vamos a hablar de George Parker. El puente de Brooklyn es uno de los grandes símbolos de Nueva York. Fue inaugurado en 1883 y, por supuesto, es y siempre fue de propiedad pública. Pero ese era un dato que los extranjeros no conocían, y un hombre llamado George Parker se aprovechaba de ello. La estafa comenzaba en el puerto, donde empleados a sueldo suyo le informaban de los inmigrantes con cierto capital que llegaban. Como por casualidad, Parker entraba en contacto con ellos. Se presentaba como el propietario del puente. Les enseñaba documentos que lo probaban, por supuesto falsos. Les invitaba a su oficina, se lo ofrecía y prometía que en pocos meses la inversión le daría grandes beneficios. ¿Que cómo era eso? Pues instalando una cabina de peaje y cobrando a todo el que pasara por allí. La guinda la ponía una visita guiada en la que guardias y trabajadores, también a sueldo de Parker, le saludaban respetuosamente y reforzaban la ilusión. Cuando los compradores intentaban instalar sus cabinas de peaje, pues las autoridades los detenían y les explicaban que, en realidad, habían sido víctimas de un timo. Claro que para entonces Parker ya estaba muy lejos. Y así, más de 4.500 veces. Pero el bueno de George no se limitó al puente de Brooklyn. También vendió en alguna ocasión la Estatua de la Libertad, el Madison Square Garden o el Museo Metropolitano de Arte. Hablamos de iconos nacionales, símbolos de la identidad estadounidense, que gracias al ingenio de Parker pasaban, al menos en el papel, a manos privadas con sorprendente facilidad. Para cada uno de estos edificios tenía preparada una documentación tan detallada y convincente que haría temblar de emoción a un notario. Escrituras, título de propiedad, certificados de cesión y hasta permisos municipales, por supuesto falsos. Extraordinariamente bien falsificados, como solo lo haría un artista. Y Parker lo era. Su puesta en escena era de tal nivel que no solo convencía al inversor promedio, conseguía que firmaran cheques patriotas millonarios con lágrimas en los ojos, convencidos de estar salvando un pedazo de la historia americana. Para muestra un botón, uno de sus golpes más osados fue la venta simbólica de la tumba del presidente Ulysses S. Grant, héroe de la Guerra de Secesión. Para esa operación, Parker se hizo pasar por el supuesto nieto del presidente, un nieto muy enfadado por el estado de abandono del mausoleo de su abuelo. Con indignación ensayada frente al espejo, comenzó a peregrinar por los salones de las élites neoyorquinas, apelando al patriotismo y al bolsillo de los más adinerados. ¿Cómo negarse a donar unos miles de dólares para restaurar la tumba de un mártir de la nación? Imposible. La propuesta estaba tan bien presentada, tan envuelta en sentimientos nobles y banderas ondeantes de barras y estrellas, que los cheques fluían con la misma facilidad y rapidez con los que él los cobraba. Y como siempre, los papeles estaban en regla, al menos hasta que se miraban de cerca. Lo fascinante no era solo la estafa en sí, sino el modo en que explotaba dos pulsiones muy humanas: la ignorancia y el orgullo nacional. A los inmigrantes les vendía monumentos por desconocimiento, a los ricos nativos por patriotismo. A unos los engañaba con promesas de rentabilidad y futuro, a otros con relatos de legado y deber moral.
Su repertorio de excusas era infinito, desde la ciudad necesita privatizar hasta el gobierno no puede hacerse cargo, pero usted sí. Parker entendía mejor que nadie que el dinero no se mueve solo por avaricia, sino por emociones como el orgullo, el miedo, la ambición o la nostalgia. Y él sabía qué tecla tocar en cada caso. En 1908, tras 2 décadas de estafas, Parker fue arrestado. Pero incluso en esta situación demostró su talento para engañar. Esto te va a gustar. Durante su traslado al tribunal convenció al sheriff de que se quitara el abrigo y el sombrero porque hacía mucho calor. Cuando el oficial se distrajo, Parker se puso ambas prendas y caminó fuera del edificio como si no pasara nada. El guardia en la entrada, al verlo, lo saludó respetuosamente. Nadie sospechó que el supuesto policía que salía por la puerta era en realidad el prisionero más famoso del país. Finalmente, en 1928, Parker fue capturado nuevamente. Fue condenado a cadena perpetua y enviado a Sing Sing. Lejos de caer en el anonimato, Parker se convirtió en una celebridad carcelaria. Sus historias cautivaban tanto a los presos como a los guardias. Y de hecho, algunos periodistas acudían al centro a entrevistarlo, y él narraba sus aventuras con un carisma que convertía sus crímenes en anécdotas casi simpáticas. Murió en 1936. Y su figura perdura como un icono popular. Es que hay frases que dicen mucho más de lo que aparentan. Por ejemplo, decirle a alguien que le han vendido el puente de Brooklyn. Y no se crean que eso no le va a pasar nunca. Por muy listos que nos creamos, siempre habrá alguien más listo que nosotros capaz de vendernos humo. Y si no, miren a los políticos a los que votamos. ¡Qué jeta! El Parker qué jeta más grande. Bueno, la que vemos todos los días aquí en los medios de comunicación. También es verdad, también es verdad. Por eso. Pero llamándose Parker, ¿no sería familia de Richard Parker? ¿Quién es Richard Parker? Que ahora no caigo. Richard Parker es el padre de Peter Parker, es Spiderman. ¡Ay! Sí, es que no, mi héroe es Batman. Escucha, no. Pero también el tigre de la vida de Pi. ¿Y sabes por qué se llamaba así? No. Richard Parker. No. Porque en 1838 Edgar Allan Poe publicó Las aventuras a bordo del Arthur Gordon Pym, Sí. donde se hunde el barco, sobreviven 4 marineros, uno de ellos el novato Richard Parker, y al final echan a suertes y toca comerse a Richard Parker. Sí. Y 46 o 47 años después se hundió un barco, el Viñonet, sobreviven 4 en un bote, uno de ellos el novato Richard Parker, y echaron a suertes y tocó comerse a Richard Parker. Pues pobre Richard Parker. Pobre Richard Parker, sí, pero si hubiera sido su homónimo de apellido, lo mismo había sacado hasta algún beneficio, había sido capaz de... Bueno, no lo sé, yo creo que en el Ártico pocos puentes de Brooklyn, puede depender, desde luego, pero bueno, a ver. En una balsa con 4 y hay que comerse a alguien, les había vendido cualquier cosa. Sí, la verdad que sí. Ay, qué pena. Que pases... Esto me recuerda que la próxima semana estaremos en la Feria Agroalimentaria de La Solana. No, asociación de ideas, tonta. Que pases buenas semanas. Y tú también.